Había una tribu africana en cuyo vocabulario no existía la palabra libertad. ¿Sabéis por qué? Porque eran libres. Platón decía que la libertad está en ser dueño de tu propia vida, lo cual acarrea una gran responsabilidad. Por eso, la mayoría la teme, ya que la libertad real es una práctica disruptiva y desestabilizadora, un arma de doble filo que en muchas personas genera miedo, ya que supone asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de los aciertos y de los errores. Sin embargo, para mí la libertad es la única opción, ya que acierte o erre, decido yo. Tan libres eran que ni siquiera sabían qué era no serlo. Para mí la libertad es fundamental, es un derecho fundamental del cual dispongo en casi toda su extensión. Y las pequeñas parcelas de libertad a las que renuncio son de forma voluntaria. Como voluntariamente elegí hacer las rutas BDR, las cuales, tal y como comenté en el episodio anterior, atraviesan varios estados de punta a punta. Hoy me encuentro haciendo la de Utah, donde una señal del camino me llevaría a reflexionar más tarde sobre el dilema de las armas en Estados Unidos. Pues esto tiene que ser una antigua zona minera, porque ahí hay una entrada a una mina. Cualquiera se mete. El sitio favorito para hibernar de los osos. Han quedado resonando mucho las palabras de ese hombre. Do you think freedom is real? Well, it comes at a heavy cost. Freedom. What's the cost? People's lives. They've lost their lives over trying to keep us free. Do you agree with him? I do. Freedom is more important than life. Over and over and over again throughout the history of the world, you see people exchanging their life for freedom. Somos muy libres, sí, pero ¿a qué precio? Nuestra forma de vida es el precio. Con ese poquito me lo ha dicho todo. Calidad de vida, eso es lo que debería primar. Cuando hay calidad de vida, suele haber calidad de pensamiento, por tanto de sentimiento y por tanto de bienestar. Take my horse to the old town road, no, ride till I can't no more. La montaña de la sal. Me imagino que la llaman así porque en invierno está blanquita. De la nieve fresca. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. A veces me pregunto si somos libres de verdad o si simplemente gozamos de un pequeño margen que nos satisface lo suficiente como para pensar que sí lo somos, cuando en realidad vivimos bajo un yugo pactado que tratamos de disimular con un perfume que no le corresponde. Nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Que nadie comande nuestras decisiones, que por algo somos libres. Mi libertad termina donde comienza la tuya, así como la tuya termina donde empieza la mía. Justo en el medio está el respeto, esperando a ver quién es el primero de los dos en sobrepasar el límite. Estoy de verdad sin palabras. Qué bonito esto, tío. Bendita las ruedas de quien recorrió y compartió el track. Dios le dé muchos años de seguir viajando en moto y compartiendo rutas. Utah, más bonito que el hijo de p***. Ha llegado la hora del almuerzo. Qué hambre tengo, muchacho. Pero antes de empezar a comer, por supuesto, vamos a responder una de las preguntillas. ¿Cuál será? Va a ser esta. ¡Hostia! ¿Cuál es tu opinión de las drogas? Habría que empezar definiendo qué es una droga. El azúcar es una droga y es la que más mata. El alcohol otra. El tabaco también. El asunto es que hay drogas que convienen, drogas que no. Tengo la cabeza dividida. Pienso que hay ciertas sustancias catalogadas como drogas, como los hongos, la ayahuasca, el peyote, que creo que para cierto tipo de personas pueden ser útiles. De hecho, aquí en Estados Unidos, la psilocibina ya se utiliza como terapia psicológica. También hay terapia con MDMA para gente que tiene síndrome de estrés postraumático. Os voy a dejar un documental, creo que se llama Cómo abrir tu mente o algo así, no me acuerdo bien. Está en Netflix, para que lo veáis. Es de un periodista que investiga sobre ciertas sustancias y sus aplicaciones desde el punto de vista terapéutico. Y si pueden, véanse también el que es mi favorito, Fantastic Fungi. Otra, por ejemplo, la marihuana. Es legal
creo que ya en 15 o 20 estados de Estados Unidos. Y sin embargo, en España sigue siendo ilegal. Hay que discernir de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de algo que es objetivamente dañino? Joder, pues estoy muy en contra. Estoy en contra en muchos aspectos y estoy abierto a analizar otros, como debería ser con todos los asuntos de la vida. No hay una sola verdad. Hay varios ángulos que coexisten. Kombucha, la mejor droga del día, después de la motoaventura. ¿Qué es otra droga? O sea, a Moab llega por los dos lados, solo que por la izquierda es más rápido. Joder, qué manía con los balazos, ¿eh? Esta también está agujereada. Esta también los tiene y esta raro será que no los tenga. Efectivamente. Pareciera que esta ha sido con una machine gun, con una automática, ¿no? La cantidad de impactos que tiene, tío. Están muy locos. ¡Hostia, la gasolinera! 86, tío. Es que no puede ser, ¿eh? 86 octanos en Estados Unidos. Bolivia tiene casi los mismos octanos que eso. Según la ruta, me tengo que salir aquí a la derecha. Parece que sí. Efectivamente. Estas me gustan. Al igual que me gusta viajar, porque en el camino encuentras señales que te invitan a reflexionar. En Estados Unidos hay libertad para muchas cosas, y una de ellas es la de comprar armas de fuego. Pues la Constitución entiende que un derecho fundamental de los ciudadanos es defenderse con un arma en caso de peligro. Solo que el origen del peligro no era el que yo pensaba. Why people have guns in America? America was born out of violence, rebelling from what they perceived to be a tyrannical government. At that time, they said, we're never going to be subject to a tyrannical government again. Razón por la que en 1791 se aprobó la segunda enmienda a la Constitución, la cual protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. And the Second Amendment really isn't to protect me from you. The Second Amendment is to protect me from my own government. Eso, unido al hecho de que gran parte de la economía de Estados Unidos consiste en la producción armamentística y componentes militares de todo tipo, hace que sea muy difícil que un político quiera restringir esto, pues de hacerlo se contraería un poquito la economía y tal vez aumentaría las posibilidades de que no sean reelegidos. Son decisiones para nada populares. En el mundo solo hay un país con más armas que habitantes. Ese país es Estados Unidos. Lo normal es 4 armas por casa, mínimo. Casi toda la gente que tú conoces tiene armas en casa. El 90% sí. Este país se lo considera con el ejército más grande del mundo. No oficialmente, porque los ciudadanos tienen armas. En cantidad. Las armas son tan parte del ADN de Estados Unidos que su población cuenta con una media de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes, lo cual lo convierte en el país con la población más armada del planeta. Esto es un poco locura, ¿no? Un poco, sí. 7 armas en una casa, que es extremo, lo es. O sea, ¿te habrías imaginado en algún momento de tu vida que ibas a tener 7 armas en casa y 7.000 balas? No. La verdad no. Lo importante es tenerlas y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas. Si un loco tiene acceso a armas de tanto poder, yo tengo que tener el mismo poder para frenarlo. El criminal va a tener siempre. Yo me voy a proteger. Yo prefiero tener un juicio bien difícil a tener un funeral bonito, lleno de flores. The governor of California walks around with armed security. If you're so against guns, then disarm your security staff and tell them to fight hand to hand like a man. Y sin embargo, una cosa que me llama mucho la atención es que teniendo el nivel de desarrollo Estados Unidos que tiene, al mismo tiempo existan unas estadísticas tan elevadas de homicidios, asesinatos y heridas por armas de fuego. Normally, when a country is so economically developed, the violence rates are super low. In the case of America, what I find is that the violence rates are super high. An armed populace prevents a lot of atrocities. The negative side of that, of course, is people using them against each other when it's not necessary. So we do have a lot of violence in the U.S. that you don't see elsewhere in the world.
because of the proliferation of personal arms. Ya que el lado oscuro de este derecho supone que cada año haya más de 40.000 funerales a causa de armas de fuego, una media de 120 decesos al día, además de 600 tiroteos masivos anuales. ¿Cuál es la consecuencia negativa de que en Estados Unidos haya tanta proliferación de armas? Que a veces la persona equivocada consigue un arma. Han habido casos de muchachitos, chicos bien jóvenes, 18, 20 años, que compran una R-15, o 2, o 3, y no levanta la sospecha de nadie. Eso me parece mal. You could squash a lot of societal's problems by squashing a lot of society's freedoms, but we were created to be free. We were created to make our own moral decisions, and that comes with risks. Entonces, bueno, me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan al respecto, si se debería restringir, si no, y por qué. In a free society like we have, there is no way to stop it. You can't stop it. Do you think it will change? Not easily. Porque eso no va a parar. Está en la Constitución, eso no se va a cambiar. The only way that it's going to change might be ugly. Si lo quieren cambiar, esto va a ser una guerra civil. Me voy, que hace mucho calor. La libertad, ¿qué será exactamente? Preguntándomelo venía cuando de repente me encontré con dos señoras de Wisconsin. What is freedom for you? Oh, this. Right here, you can talk to your God, you can talk to whoever around every bend. Mucho me complació comprobar que no era el único en completo estado de asombro ante la belleza natural del estado de Utah. Aunque de inicio no me daban el perfil de aventureras, resultó que venían de una aventurilla y me recomendaron mucho ir a un lugar llamado Onion Creek. I think you could make it. I can do it. Yeah. Nice meeting you. You are wonderful. Please stay safe. You too, thank you, chao. Bueno, esas señoras de Wisconsin me han dicho que sí o sí vaya a Onion Creek. No sabía si lo iba a hacer o no, pero ya sí o sí tengo que hacerlo. Encima me ha subido la autoestima. Porque al principio, cuando aún no estaba grabando, me ha dicho: ah, eres español. Con razón estás tan bueno. Y he dicho yo: señora, que está su marido allí metido en el coche. Y me ha mirado con una cara el marido cuando se ha ido. ¿Qué culpa tengo yo? Si mis padres me hicieron muy bien. Lo que ahora tendría que hacer yo muy bien era el tramo que me esperaba, pues demasiado rápido pensé que sería fácil si las señoras lo acababan de hacer en buggy con sus maridos. Sin embargo, más tarde caería en la cuenta de que había varios caminos para llegar allí. Aquí debería haber una huella de dinosaurio. Ah, mira, aquí está. Aquí está la huella del Velociraptor. También ponía ahí el cartel que cuando ese Velociraptor pasó por aquí, todo esto no existía, era plano. El dinosaurio en cuestión pisó arena que luego se fosilizó y con el paso de los millones de años esta parte se elevó. ¿Entiendes o no entiendes? ¡Velociraptor! Seguimos rodando. Dirección al arroyo de la cebolla, a.k.a. The Onion Creek. Estos episodios van a ser bien moteros, ¿eh? Cada cosa a su tiempo. Cuando toca una cosa, toca una cosa. Cuando toca la otra, toca la otra. Y lo que no ha tocado de momento ha sido caerse. Todavía no me he caído en Estados Unidos. ¡Qué alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me brincó la moto. Me está pareciendo el mejor país para off-road y acampar. ¡Qué cantidad de paisajes increíbles! Uno detrás de otro, van cambiando y cada uno va mejorando al anterior. Se mejoran entre sí, porque esto es como el efecto animadora, que cuando llegas a un sitio donde hay muchas chicas guapas o chicos guapos, en término individual todos parecen más guapos. Bueno, me dijeron esta teoría hace mucho tiempo, no sé si es cierta, creo que sí, porque en los festivales de música pasa eso, que está todo el mundo bueno, hombres, mujeres, todos son muy guapos. Y es porque se retroalimentan entre sí la belleza. Y yo creo que con los paisajes pasa lo mismo. ¡Anda! Una tribu de faisanes. Son faisanes, ¿no? ¿Qué esto qué es? Me parece que sí. Vamos de escándalo. Mojado tiene que ser complicado. ¡Oh! Está brutal, ¿eh? Cuidado que aquí hay roderas deslizantes. ¡Uy! Aumenta la dificultad del terreno, pero también la del disfrute.
Oh. Vamos allá. Vamos allá. Ahora esto con agua tiene que ser, mamá, muy difícil. Oh. Qué chulo. Disfrutando mucho. ¡Ay! Bueno, pues esta es la parte más técnica que me he encontrado de la BDR. Había una que ponía Experts Only y no la quise hacer porque tío, es que si sale algo mal, la pagas muy cara. Pues en la situación en la que estás consciente, aprietas el teléfono satelital y ya está. Pero la situación en la que estás inconsciente, a ver quién te encuentra, macho. Si es que hay ciertos sitios por los que no pasa nadie. Entonces, si es una ruta de puro enduro, es muy temerario hacerla en solitario. Tienes que hacerla con alguien más, por si algo pasa grave. Pero bueno, estamos obteniendo esto, que tampoco está nada mal, ¿eh? También es cierto que con los años he ido mejorando y que controlar bien las pulsaciones y tener bien activos los reflejos y no dudar cuando no se puede dudar, pues es clave. Y es la razón principal por la que todavía no me he caído en Estados Unidos. El mundo de la moto es un proceso de aprendizaje precioso en el que al principio se despiertan muchos fantasmas, inseguridades, tensiones, porque te sientes juzgado, de repente ves a personas que lo hacen muy bien. Y el otro día, hablando con Alejandra Troubles, una chica influencer de Colombia que ahora va a empezar a aprender a manejar en moto, le decía eso, le decía: Ale, a tu ritmo, despacito, disfrutando, sobre todo disfrutando, de menos a más. Es como el yoga, no te tienes que obsesionar con hacer la mejor postura al primer mes, es un proceso de a poquito, teniendo en cuenta que, bueno, que si estás haciendo yoga y te caes encima del mat, pero aquí te metes un leñazo que flipa. Entonces, con más razón, hostia, mira el leñazo, oh. Pues eso, que aquellos que estéis empezando, todo mi apoyo, toda mi admiración también, porque sé de primera mano que no es fácil superar esos miedos, aprender a tener equilibrio en una moto grande, el cómo te sientes las primeras veces que te caes, pero sobre todo recuerden cómo te sientes las primeras veces que te levantas. Eso es clave. Y es parte de este particular camino, que es como una matriosca de caminos. Estoy en un camino, que es el físico, este que estoy recorriendo, y al mismo tiempo hay un montón de caminos dentro de él. A ver, espérate un momento, que este camino es un poco bumpy. ¡Ahí va! Está el camino del aprendizaje de la moto, el de la filmación, el de la interacción social, pero sobre todo, y me parece el más importante, está el camino del autoconocimiento. De entre todas las razones por las que sigo haciendo esto, esa es la principal. Ese es el camino dentro del camino que más me seduce, que más me encanta, porque este camino físico me lleva a vivir experiencias y emociones y situaciones que hacen que me conozca más y mejor, y pueda ver lo malo y lo bueno, tratando de potenciar lo bueno y disminuir lo malo, viajando en solitario en concreto. ¡Qué piedra, chaval! ¿Has visto esa piedra? ¡Hostia! ¿Qué hago aquí? Tendré que hacer un dron aquí. No seré tan osado de meter la moto ahí, tío. Otra de las cosas que se aprenden es que la cabra tira al monte y luego no puedes parar de hacer cosas cada vez un poco más locas. Se ve bien firme, pero imagínate que Supernova, que está bien pesada, hace que se caiga la piedra y nos caemos Supernova y yo por aquí y se termina nuestra asistencia por el planeta Tierra. Aunque bueno, a lo mejor ahí sobreviviríamos. Mamma mía, chaval. A ver, tío, si es que no, ¿para qué? Ay, Agustín, ¿por qué eres así? No quiero, pero quiero, no quiero, pero quiero. A ver. Trabajo por ahí. Aquí pongo la pata. Me voy por ahí. Sí que se puede, tío. Le damos. La ponemos aquí. La traemos así. La ponemos aquí. Me siento ahí. Plano de dron de aquí para acá. Y luego la saco por ahí. Venga, que se puede. A ver. Espero no arrepentirme. Vamos. Controlando las pulsaciones. Uy, uy, uy.
Voy a tener que echar un poco para atrás. Pero de momento... De momento... Super supernova, pero qué guapa estás. Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Ser tribu, ser libre y el mundo conocer. Ser señor de sueños, viajero, amante del placer. Para mí la libertad es esto: una moto, un camino y millas por recorrer.